Good morning, everyone. Good afternoon, buenas Muy tardes, good buenas evening, tardes, wherever in the buenas world. noches, donde estén en el Pleasure to mundo be here with you. observándonos. Es un placer estar nuevamente aquí National con University. I'm ustedes. Francisco Becerra, advisor to the Global Health Soy Consortium at Francisco Florida Becerra International University. y soy de la Today we're going to Universidad have an Internacional de la amazing Florida y soy session asesor al Global Health starting Consortium. with Tenemos un keynote panel muy speakers and then interesante we'll move hoy to a discussion panel y where después we're going to be discussing tendremos the un panel de global challenge discusión. Vamos of a hablar sobre el coordinating desafío vaccination global efforts for de la COVID-19. It's going vacunación, to los be interesting for all of esfuerzos us. de vacunación Now para el as vaccination is COVID-19 a rolling nivel out mundial. to the world. And I think that this is something that it gives a lot of Creo hope, que but se also has trata been de bringing algo issues about que equity and nos ha inequalities generado in access esperanza, to the vaccine. But we're going to be seeing a lot of interesting things pero and a también lot hay of interesting inequidades en messages muchas from our partes del speakers. mundo. We're going to start with the keynote speakers, and today the Y first estos son lo que son los temas que is vamos a Dr. escuchar Peter hablar por Hotz. parte de He nuestros is oradores. an American scientist, pediatrician, advocate Peter in the Hotez es fields un of global health, científico vaccination, americano que and es un neglected tropical diseases of the eh, world. He serves as the de founding dean of salud the mundial Tropical Medicine y Program es of Pediatrics and profesor de Infectious Pathogens at pediatría, de the Baylor microbiología College of en Medicine, Baylor where College, he is also director of the Texas Children's Hospital director Center for de Vaccine Development Texas at the Children's Texas Hospital Children's para Hospital in Vaccine Rochester, Development, and el Tropical Hospital de Pediatrics and Pediatría de Infectious Yardí, donde se Pathogens at the especializa Feinberg también en Medical enfermedades University. tropicales y es un Dr. profesor Hertz has served universitario. previously as El president doctor of the Hertes American ha sido Society for presidente Tropical previo de la Medicine Sociedad Americana and de the founding editor-in-chief Enfermedades of Tropicales en Haití y es editor various emerging principal tropical diseases. de varias He's also the publicaciones, co-director incluyendo of the enfermedades Parasite tropicales. También Consortium, es a global nonprofit co-director organization de that focuses on una those suffering from organización parasitic que se diseases and focaliza en tropical aquellos que sufren de environments. With all enfermedades this amazing tropicales que no experience and tienen knowledge about cobertura. vaccines, Con toda esta experiencia sobre I'm vacunas happy to welcome Dr. Hotz. e And Dr. inmunizaciones, le Hotz, doy la the stage bienvenida al is yours. doctor You Hertz. have the floor. Qué Very happy gusto to see you here tenerlo. today. Thank you. Usted tiene ahora la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la oportunidad de hablar frente a esta increíble conferencia y felicito a los organizadores. Lo que voy a hacer es dar un breve repaso de cuál es mi posición con respecto al COVID-19 y las vacunas, así como nuestros trabajos sobre vacunas y enfrentándonos también a los problemas antivacunas. Es un tema que no es algo que hubiéramos podido anticipar en moving into 2021. So I'm going to give kind of a high-level overview, and I'll be curious to hear everybody's thoughts about this. Quisiera compartir con ustedes, bueno, mis puntos de vista sobre este tema. ¿Pueden ver mis diapositivas? Perfecto, fantástico. Bueno, bien. Bien. Quisiera compartir con ustedes con buenas noticias, y las buenas noticias es que la gobernabilidad mundial sobre inmunización ha sido algo muy efectivo. Estamos hablando menos de 5 muertes por patologías infecciosas pediátricas y creo, la verdad, que hemos avanzado y mucho en cuanto a la posibilidad de vacunación pediátrica. Vemos acá el apoyo de la Gates Foundation y también creemos que la Alianza Gavi es una iniciativa espectacular. También las alianzas con OPS, las alianzas con la OMS, también UNICEF y el Banco Mundial y por supuesto la industria farmacéutica y la comunidad académica. Es un estudio realizado para Chris Marine. Y acá vemos que en cuanto a la evaluación y las métricas, vemos que acá lo que sería la cobertura de CNN del impacto. Y estos son programas donde vemos el avance enorme, la reducción de mortalidad por pertusis, por sarampión, tétano, difteria y meningitis. Es uno de los grandes logros. Las fotos a la derecha son imágenes en blanco y negro de Sebastián Salgado, un fotógrafo brasilero. Las vi por primera vez hace 10 años
en el corredor de la OPS en Washington. Era una exhibición de Salgado y la verdad es tan conmovedoras, ¿no? Porque él visitó el mundo fotografiando chicos siendo vacunados contra la polio y la verdad, miren las emociones, ¿no? Es miedo, esperanza, desesperación, un sinnúmero de emociones. Y la verdad, esto me inspiró tanto, tanto, y por supuesto, al visitar el centro de la OPS fue sumamente interesante. Previniendo la próxima pandemia, diplomacia vacunal en el tiempo de la anticiencia. Mi próximo libro está por salir, está disponible y en la Johns Hopkins University Press. Y ahí digo, a pesar de todo lo ganado, hay un enlentecimiento y también algunas cosas logradas se han revertido. ¿Por qué pasa? Pasa que como médicos, biocientíficos, habitualmente no pensamos en lo que está ocurriendo. Los drivers, pobreza, por ejemplo, guerra, inestabilidad política, urbanización, deforestación, cambio climático y anticiencia. Y ahora se está dando como una conversación respecto del cambio climático, pero no es cambio climático solo, es el cambio climático que actúa en colaboración, en sinergia con estos otros determinantes sociales. El libro comienza identificando algunas zonas a nivel mundial donde estamos como volviendo a que aparezcan ciertas enfermedades, perdiendo lo ganado, ¿no? Y esto se está dando en lugares donde la inestabilidad política, donde hay cambio climático, urbanización, deforestación y la anticiencia, está todo combinado. Miren acá. Lo que estamos viendo en la península arábiga, y esto empezó en el 2013, 14 y 15, entonces verdaderamente es una situación muy reciente. En la península arábiga tenemos el conflicto en el 2011 en Irak, después tenemos la ocupación de la ISIS en Siria, Irak en 2015 y después también esa guerra, ¿no? Que dada en Arabia Saudita, todo esto empezando en Yemen. Entonces vemos que la infraestructura de salud ha colapsado, retorno de leishmaniasis, de cólera y de enfermedades prevenibles con vacunas, sarampión y poliomielitis. Entonces, no solamente es la inestabilidad política, sino tenemos temperaturas sin precedentes. Por supuesto que esto afecta totalmente la agricultura y, por supuesto, la gente tiene que abandonar la producción agrícola, desplazarse. Y algunos consideran que el tema de los recursos hídricos, todo esto es como que ha sido un combustible, ¿no?, para la desestabilización. Son maneras en que todo esto se ha combinado de esta inestabilidad. Entonces, vemos acá África, África se está desenguerrando, ¿no? Hay más infecciones, hay poblaciones que no tienen guerra, pero ha vuelto el polio, el sarampión. También tenemos problemas en Nigeria y tenemos la enfermedad de cólera, la enfermedad del sueño, América Central y Latinoamericana, Venezuela, el colapso, las sequías, también la inestabilidad política y también el tema de la urbanización, la deforestación. Una vez más, todo esto ha hecho que el sarampión y otras enfermedades prevenibles con vacunas hayan vuelto. También el tema de las personas en las minas de oro, la gente que duerme en camas terribles, ha vuelto el paludismo. O sea, miren la zona de Brasil, también gente que está en contacto con algunos grupos indígenas expuestos a COVID, a sarampión, o al revés también, ¿no? Cruzando a Colombia, tenemos gente indígena de Colombia. Todo esto se ha combinado de una manera sumamente interesante y también en Texas, en la costa del Golfo, todo esto también es importante en esta zona de Estados Unidos, el epicentro del cambio climático en América del Norte, junto con organizaciones importantes y por supuesto hay fuerzas que se tienen que dar, fuerzas que han surgido desde Texas.
Cuando hablamos del COVID-19, mi premisa es que el COVID-19 no es algo completamente nuevo o diferente. Es la culminación de cosas que han pasado 7 It años. isn't. Miremos ahora dónde está COVID. Es interesante, hasta ahora no ha afectado al continente africano tanto. Sin embargo, principalmente se ve en países más ricos, países del G20. Sin embargo, los pobres son los que van a no tener acceso a la vacuna. Pero en Sudáfrica, India, los países G20, el concepto de los pobres que viven dentro de los países ricos no es exclusivo al COVID-19. Lo vimos con leishmaniasis, tuberculosis, Chagas, tantas patologías. El punto es que son los pobres que viven en las comunidades más ricas que representan la nueva salud mundial. Entonces, los países visto del norte, el sur, los ricos y los pobres, está siendo reemplazado ahora para los pobres, el concepto de los pobres que viven dentro de los países ricos. O sea, es un nuevo rótulo. Tengo un nuevo libro que acaba de salir, es gratis, de un proyecto de Johns Hopkins, que lo ven aquí, y el impacto del COVID-19 en lo que se llama el Blue Marble Health Approach, o sea que vendría a ser como una especie de concepto global único. Hemos trabajado en la última década mostrando que la proteína Spike del coronavirus es el blanco blando. Acá en el panel inferior, todas estas son imágenes del coronavirus con imágenes colores completas y ven estas proteínas triméricas, las spike protein, que son las que se unen al receptor del huésped, la enzima convertida de la angiotensina que permite entrar dentro de la célula y hacer la replicación viral dentro de los humanos. Si uno puede detener este proceso, si uno puede inducir anticuerpos neutralizantes contra la proteína Spike en los humanos con una respuesta fuerte, y esto aplica para todas las vacunas anti-COVID que tenemos hoy, todas funcionan con distintos métodos, pero tienen el mismo objetivo, que es el de generar una respuesta de anticuerpos neutralizantes contra la proteína Spike o la proteína S. Hemos trabajado nosotros en investigación y desarrollo. Uno de los principios de los grupos antivacunas contra el COVID-19 dice no tengan confianza en estas vacunas, ¿no es cierto? Aparecen en Internet y no es cierto. El desarrollo es un programa de 10 años, no es un programa nuevo este. Es que es igual al de cualquier otra vacuna. Cuando una compañía farmacéutica manda sus informes a la prensa, no están hablando para nosotros en general, para usted o para mí, sino que espectacularizan sus resultados porque es para los accionistas y se ignora todos los 10 años anteriores de investigaciones hechos por nosotros y los otros que han trabajado con coronavirus. Y esto es lamentable porque el consecuencia de esto es que causa que muchos no tengan confianza en la vacuna. Sin embargo, todas funcionan, ¿no es cierto? Ya sea la recombinante, como la que Texas Children's en Baylor, o la vacuna de Johnson & Johnson, o la AstraZeneca, que es a través de adenovirus, o las que son con ARN mensajero o otros, todas funcionan entregando de alguna manera u otra la proteína esa o la proteína Spike. Y el anticuerpo neutralizante es lo que hace que uno no esté internado, no esté en terapia intensiva y previene la muerte, el generar estos anticuerpos neutralizantes. Ahora, las buenas noticias son que ahora tenemos alguna evidencia adicional de que estas vacunas pueden detener la transmisión. Ayer, el grupo israelí informó que 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech disminuye la infección asintomática. Y el motivo por el cual esto se da es porque si uno logra niveles suficientes del anticuerpo neutralizante antivirus, puede cruzar a las mucosas y eso detiene entonces la eliminación por la nariz, la boca y la garganta del virus. Nosotros lo mostramos a esto y otros también lo han comprobado. Y esto es la razón por la cual existe
el portador asintomático. Si logran las otras vacunas hacer lo mismo, eso significa que si tenemos cobertura suficiente de nivel de vacuna, y estamos estudiando esto con la escuela pública, si tenemos cobertura suficiente, podemos detener la transmisión viral. Entonces, esto significa que cuando lleguemos al verano, al otoño, potencialmente quizás podamos dejar de usar máscaras y reducir algunas de las limitaciones del distanciamiento social. Eso es lo que estamos tratando de lograr. No tenemos toda la evidencia, no estamos allí aún, pero estamos yendo en ese sentido. Es interesante que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, el nuestro en Estados Unidos, va a decir que si estamos todos vacunados no va a hacer falta hacer cuarentena porque estamos yendo en esa dirección. Para llegar a ese alto nivel de cobertura vamos a necesitar varias vacunas. No va a ser una o dos suficiente. Va a haber que vacunar adolescentes y gente joven. No podemos solamente vacunar a la población adulta. Y tenemos que mejorar la comunicación pública y tenemos que detener a los movimientos antivacunas. Esto es cómo se ve todo en Estados Unidos. La primera onda sería, ¿no es cierto?, de las vacunas de Moderna y de Pfizer, las de ARN mensajero, y la segunda onda está empezando hoy, con 2021. Probablemente vamos a tener la adenovirus aprobado de AstraZeneca el año que viene y la que viene de partícula proteica de Novavax va a seguir y después la de adenovirus de Johnson Johnson. Y después la de tercera onda voy a hablar después que son con proteínas recombinantes, que está combinando con Baylor y Biological E, serían las compañías en la India. Siempre muchas veces se me pregunta, usted, doctor, ¿cuál va a esperar? ¿Cuál se va a dar usted de las vacunas? Bueno, yo recibí la de Pfizer. No hay que esperar, todas funcionan muy bien. Todas inducen anticuerpo neutralizante contra el virus. Pero, bueno, lo que no sabemos todavía es la duración de la protección. 3 meses, 3 años, 30 años, no vamos a saber hasta que sepamos. Entonces, reconocer de que hay probabilidad de que uno va a estar inmunizado, ¿no es cierto? Pero en algún momento del otoño, empezando el año que viene, y eso en parte se refleja por el hecho de que nos tenemos que preocupar por las variantes virales, que pueden ser variantes preocupantes, las BRC o BRC, o la menos memorable, que es la variante del Spike, SGT. Y las iniciales que parecen estar aumentando rápidamente son debidas a un cambio en la posición 501, donde una tirosina está allí en lugar de otro aminoácido. ¿Qué hace esa tirosina? Bueno, esa tirosina interviene con el receptor ACR2 del huésped y hay una interacción anillo-anillo. Eso se traduce en la variante que vimos en Sudáfrica, en la del Reino Unido y también en el caso del Reino Unido se hizo una revisión y lograron ver que también generaba mayor mortalidad. Vamos a ver si esto después es cierto y está generando muchísima preocupación. Entonces, los números están bajando en Estados Unidos. De 250,000 casos nuevos hemos bajado a 50,000 nuevos casos por día ya. Eso no se puede autofelicitar, pero estoy igual muy preocupado que las nuevas variantes van a surgir de manera importante. Voy a dar más detalles. Miren, acá mostramos la variante del Reino Unido, el aspecto que tiene, los oriento. Esta es la estructura trimérica de la proteína Spike. Tiene 3 sitios de unión al receptor, esta estructura trimérica. Entonces, una que tiene como una especie de tapita, una de las 3 se une con el receptor AC2 o inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y después N51Y es el reemplazo del aminoácido que hace que haya una fijación mayor. Pero la buena noticia es que todas las vacunas siguen funcionando para el original con también la variante del Reino Unido. Y en Israel hubo buena cobertura igual a pesar de que tenían altas tasas de variante del Reino Unido. La variante de Sudáfrica tiene una mutación adicional en la posición 484, que es sobre una lisina, que causa cambio molecular con pH
normal y que genera interacción electrostática que hace fijación mayor. Acá el nivel, entonces, modifica el barrio. Yo creo que lo que va a resultar es que las vacunas que inducen mucho anticuerpo neutralizante de entrada van a tener efecto sobre buen efecto. Y hay residual suficiente de protección cuando tienen buen nivel de anticuerpos. Son las vacunas que generan menos anticuerpos que después ya no van a proteger contra la variante sudafricana. Acá mostramos los niveles de protección con Pfizer, Moderna, Novavax, Johnson Johnson, AstraZeneca contra los variantes originales o versus la ZA. Hay una caída, o sea, van a seguir fusionando, en mi opinión, pero va a haber distintos niveles. Miren acá Novavax, Johnson Johnson, pero la de AstraZeneca Oxford, miren, bajo nivel contra la variante sudafricana. No parece proteger mucho contra la sudafricana para nada. Entonces, eso puede ser un problema. Vamos a tener que ver. El punto es que AstraZeneca también tiene bajo nivel inicial de anticuerpo neutralizante y pensaban que puede no proteger. Y la rusa también y la china preocupa también si van a servir contra la variante. Entonces ahora estamos todos luchando un poquito, tratando de obtener datos para ver nuevas vacunas, nuevas bivalentes que tengan incorporado la variante sudafricana. Vamos a seguir vacunando con original y quizás hacer el refuerzo, ¿no es cierto?, con la variante. Entonces esa sería una segunda dirección. Y esto nos trae al problema a nivel global que nos estamos dando cuenta ahora de que no tenemos muchas opciones. Las dos vacunas de ARN mensajero no van a filtrar probablemente a los países de menores ingresos debido a las dificultades en la escala de producción y los requerimientos de congelamiento tan serios. Por supuesto, con el tiempo lo vamos a poder resolver. En 5 años se va a poder escalar fácilmente y quizás va a haber una vacuna que se pueda mantener a temperatura ambiente, pero no ahora, no para esta epidemia del año 2020 y 2021. AstraZeneca Oxford es una vacuna que es buena en cuanto a la escalabilidad y la entrega y la distribución, pero si aumenta la variante sudafricana puede ser un problema. O sea que va a haber que usar un refuerzo, un boost. La de Johnson Johnson estamos teniendo problemas con producción. Entonces, las vacunas chinas, la calidad es incierta y no han sido revisadas de manera estricta según el nivel de la OMS. Y Sanofi Pasteur está retrasada. Así que realmente no tenemos muchas opciones. Lo que estamos haciendo nosotros ahora entonces es producir una vacuna contra coronavirus de bajo costo que sea fácil de distribuir con una proteína recombinante. Estamos trabajando junto con PATH, que trabaja con la Fundación Gates, y con Biological E Limited. Y lo que se busca es tener un dominio de unión al receptor, una proteína, y lo que estamos haciendo ahora es que da muy alto nivel de producción para producir 1,2 mil millones de dosis. Está siendo evaluada en sitios centros en India y utiliza una expresión en Pichia pastoris de la proteína Spike junto con CpG de Dynavax. Se fue desarrollado en el Hospital de Pediatría de Texas Children's. Y bueno, tenemos que mejorarle el nombre, ¿no? Que es que es muy complicado, pero la vamos a escalar para producir 1,2 mil millones de dosis. Se refrigera a 4 grados centígrados con la misma tecnología que se utiliza para la hepatitis B recombinante, que tiene 40 años de experiencia y potencialmente se adapta para dar en niños muy pequeños, porque hace 40 años que ya se usó. Y se puede producir por un valor de $1,5 por dosis, o sea, la más barata de todas las vacunas para el COVID. Estamos yendo para adelante con esto y lamentablemente me he quedado sin tiempo, pero el otro concepto y
tema en el cual yo trabajo mucho y podemos hablar después más en el panel o en las preguntas y respuestas. Estamos luchando ahora otro problema. El motivo por el cual tantos americanos dudan en vacunarse no solamente tiene que ver con el virus, por el SARS coronavirus 2, sino por este rechazo un poco político, ¿no es cierto?, de no querer usar las máscaras, este imperio anticiencia que nació en Texas, en Estados Unidos, y como yo soy científico de vacunas, y yo también tengo una hija con autismo y he escrito el libro que las vacunas no causan el autismo en el caso de Rachel, y eso me ha puesto en la delantera de esta lucha contra estos movimientos anticiencia, antivacuna que se extienden a Europa Oriental y a Rusia. ¿Cómo manejamos esto? Va a ser muy, muy importante. Igual de importante también que hacer las vacunas. Tenemos que desarmar este imperio tan fuerte antivacunas. No sé si me he quedado sin tiempo, pero bueno, sí, con mucho gusto contestaré preguntas. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hodges. Ha establecido el marco para el debate y vamos a tener un panel con interesantísimas preguntas. De Texas nos vamos para Europa y acá la tenemos a Annelise Wilder-Smith, profesora de enfermedades infecciosas emergentes de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, es profesora del Instituto Heidelberg de Global Health, es consultora también, es consultora para lo que sería la iniciativa SAGE, es miembro del grupo de trabajo SAGE de la OMS para COVID, es miembro del Advisory Group sobre vacunas para COVID, expresidente de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, expresidente de la Sociedad Asiática de Medicina. Ha publicado 250 trabajos científicos, libros, capítulos. Annelise es una investigadora activa, ha recibido muchísimos premios, también el Myra Levin premio, también el premio para el liderazgo en la prevención de enfermedades comunicables con vacuna, también ha recibido muchísimos premios y el iStone Award para Medicina del Viajero. Annelise es la investigadora principal de un consorcio llamado Psychoplast de Europa y, por supuesto, ella trabaja muchísimo en dengue y también un proyecto financiado por la Comisión de la Unión Europea. Annelise es una excelente investigadora de vacunas y reconocida mundialmente. Doctora Wilder-Smith, ¿ya estamos en Europa? ¿Estamos en Europa? Y me encantaría compartir pantalla con usted. Muchísimas gracias, doctora Wilder-Smith, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, gracias. ¿Confirman que pueden ver mis diapositivas, por favor, doctor? Perfecto. Bueno, bien. A pesar de la velocidad sin precedentes del desarrollo de vacunas contra COVID, el suministro de vacunas hoy y aquí es muy acotado. Entonces, la pregunta que surge, ¿cómo maximizar mejor el uso de las vacunas si contamos con un suministro tan acotado? Y obviamente la distribución equitativa de vacunas tiene dos costados, una distribución equitativa dentro de los países y distribución equitativa entre los países. Entonces, dentro de un país, a la izquierda, necesitamos priorizar grupos y poblaciones que están en el mayor riesgo de morir. Entonces, si hay suministros acotados, el objetivo principal es proteger directamente poblaciones de alto riesgo y no proteger indirectamente a través de la inmunidad de rebaño. Para la inmunidad de rebaño necesitamos una cobertura mayor. Hoy imposible porque hay un suministro limitado. Dentro de los países hay 3 poblaciones de alto riesgo. Bien, tenemos esas poblaciones con una alta mortalidad debido a condiciones médicas subyacentes, esas personas
que no pueden realmente evitar el distanciamiento social por la exposición profesional, profesionales de la salud, los que están en la primera línea, y el último grupo son esas personas que contribuyen a una mayor transmisibilidad, o sea, poblaciones de alto riesgo de transmisión. A la derecha de la pantalla vemos qué es lo que está pasando. Distribución poco equitativa entre los países. Entonces, para hablar de términos, lo que a la izquierda es priorización, a la derecha, según la OMS, llamamos asignación. Bien. Acá en pantalla tenemos los dos documentos claves para pautar la decisión de los gobiernos. Acá un grupo de trabajo, el trabajo que es fundamental sobre la OMSAGE, sobre asignación y otro sobre priorización. Bien, analicemos entonces la priorización que empezó con este marco de valores. Bien, antes de contar con las vacunas, meses y meses atrás, nosotros trabajamos con personas que de alguna manera eran expertos en ética y en filosofía. Tenemos lo que sería el bienestar humano, equidad global, reciprocidad, respeto igualitario, equidad nacional y todo lo demás. Por supuesto, respeto equitativo, que todas las personas tienen la misma importancia social, al igual que consideraciones morales equivalentes. Y la equidad nacional dentro de un país hay que garantizar la distribución equitativa. La reciprocidad, ¿qué es? Honrar las obligaciones contraídas entre grupos de trabajo dentro de los países que tienen riesgos y cargas adicionales de la enfermedad para el beneficio de sus sociedades. Eso es reciprocidad. ¿Qué es legitimidad? Realmente es asegurar que las decisiones globales en cuanto a asignaciones y también a nivel nacional sobre la priorización, estas decisiones se hagan a través de procesos transparentes y también a través de valores compartidos, fundamentos científicos y también todas las partes involucradas. Entonces, estos son 6 valores nodales y entonces sabemos que una vez más es muy importante repensar estos temas antes de disponer de cualquier vacuna. Además, tenemos que ser responsables de las decisiones tomadas. Somos responsables en la aplicación de estos conceptos. Bien. Entonces, la población mundial es 7,7 mil millones de personas y estamos hablando de 2 mil millones de niños y sabemos que son de bajo riesgo. Entonces, ahora pensamos, ¿no? En la población de alto riesgo, ¿se acuerdan? Los que tienen alto riesgo clínico, también los que están expuestos a nivel profesional, trabajadores esenciales y los que tienen un riesgo de alta transmisión. Entonces, si vemos qué pasa con los que trabajan en la salud y en trabajo social, 136 millones. Si vemos qué le pasa a los que tienen más de 65 años en todo el mundo, estamos hablando de 700 millones de personas. Nos damos cuenta enseguida que manejando estas cifras, con los suministros tan acotados, no podemos ni siquiera cubrir esa población objetivo de alto riesgo. Es por ello que tuvimos que repensar, acotar, tanto más las prioridades. Es por ello que desarrollamos una hoja de ruta de priorización dentro de los países para guiar a los países a cómo decidir ante un suministro acotado, estadio 1, muy poco y, por supuesto, más de 65 años en muchos países, es más del 20% de la población. En la etapa 1 debemos priorizar, por supuesto, los trabajadores de la salud y los adultos mayores. Es una perspectiva adoptada por casi todos los países. Etapa 2 cubre
las personas que tienen riesgos médicos que aumentan el riesgo de tener una enfermedad más severa y también, lo que es muy importante, ¿no?, en el contexto de la equidad, incluye grupos sociodemográficos que tienen un riesgo tanto mayor de exposición y de enfermedad severa, y también estas subpoblaciones se asocian con una condición sociodemográfica vulnerable que se asocia con un menor acceso a atención por la COVID y también con ciertas comorbilidades. Y estos grupos sociodemográficos son personas que viven en lugares con alta densidad poblacional, cárceles, campos de refugiados y otras situaciones poblacionales puntuales donde la gente tiene que seguir trabajando y el distanciamiento social no es posible, ¿no? Y también tenemos por supuesto, un 11 a 20% en la etapa 2. ¿De qué manera llegamos a siquiera cubrir ese 20%, ¿no? Y bueno, este problema fue identificado bien al principio de la pandemia. ¿Se acuerdan? Bueno, se declaró la emergencia en enero, ya en abril se lanza el ACTA, es un evento donde se pide de alguna manera el compromiso y el financiamiento de algunos. Y entonces la parte nodal de lo que sería la ACT, ¿nosotros qué armamos? Armamos COVAX. Estamos hablando de 190 países, ya son parte de la iniciativa COVAX y estamos hablando de una gran cantidad de personas. Es algo impresionante. La iniciativa, su objetivo es terminar fase aguda de la pandemia para fines del 2021, llevando 2.000 millones de dosis a fines del 2021, garantizando acceso justo y equitativo a todos los países que participan de la iniciativa COVAX. Básicamente, es una cartera enorme de vacunas candidatas, compartiendo el riesgo, invirtiendo tempranamente en el desarrollo de vacunas, y entonces nosotros estamos manejando la cartera de vacunas candidatas más grandes, ¿no? Se llama Iniciativa COVAX, la iniciativa COVAX, y lo que vemos acá, que también esto permite reducir el riesgo de los fabricantes en sí. Entonces, todos los países se han invitado para participar, recibirán acceso y con un precio prenegociado. Entonces, tenemos un compromiso de garantía de mercado, es fundamental. Y también existe un mecanismo para ayudar a apoyar a los países de ingresos medios a través del AMC, que se llama un compromiso avanzado de mercado y lograr el desarrollo exterior. Esta es la iniciativa COVAX, y la iniciativa COVAX tiene que ver con asignación entre países, priorización dentro de un país. Entonces, el mecanismo de asignación desarrollado a través de la iniciativa COVAX, nosotros tratamos de asegurar la distribución de la vacuna de manera proporcional al tamaño poblacional. Empezamos con lo que es algo muy pequeñito. Y nosotros, en algún comienzo, los participantes recibían una dosis para cubrir el 3% de la población. No se podrá, pero vamos a tratar de aumentar de manera incremental. Al principio un 3, y después vamos a ir cubriendo trabajadores de la salud, después personas de alto riesgo, para tratar de cubrir más o menos un 20% de la masa poblacional del país. Y después, una vez de haber logrado ese 20%, vemos que la decisión de asignación dependerá del perfil epidemiológico en el tiempo. El tema de las vulnerabilidades, no estamos hablando solo de epidemiología, sino la vulnerabilidad, o sea, cómo cada país puede abordar el problema. Entonces, vemos el estado de las vacunas hoy. Al 20 de febrero, no del 2021, al 20 de febrero, 76 días desde que los primeros países empezaron a vacunar.
El primero fue en el Reino Unido, ¿verdad? Y 54 días desde que todos los países de la Unión Europea recibieron vacunas. 205 millones de dosis de vacunas se han administrado. Y acá vemos el tema de la equidad. El 83% de las dosis se administraron solo en 10 países y se administraron 8 vacunas diferentes y las campañas de vacuna empezaron en 98 países. Vemos que la de Pfizer-BioNTech, la de RNMA, es la más usada, 59 países la están utilizando, seguida para Oxford, AstraZeneca, Moderna y Sinopharm, y después Gamaleya. Bien, y esta diapositiva grafica la proporción de personas vacunadas. Israel está liderando, ¿no? Porque realmente pudo hacer un acuerdo muy inteligente con Pfizer, garantizando el volumen de dosis a cambio de datos de la vida real. Y ustedes saben que los estudios de efectividad se publicaron en New England ayer y se ven bárbaros. Una alta proporción en el Reino Unido, Bahrein, Chile, Estados Unidos. Yo vivo en Suiza y qué pena, estamos por debajo del 3% en Suiza. No me vacuné todavía, me quiero vacunar, no tengo acceso a la vacuna. Y acá vemos otro mapa del mundo que grafica la distribución y que de hecho el número por 100 personas vacunadas es lo que se ve, es lo que se ve. No hay una distribución equitativa de las dosis. Recordemos, sin embargo, que la primera vacuna fue suministrada dentro de la lista de productos de uso en emergencia, la EUL, en diciembre. Pero necesitamos que las cosas mejoren. El listado de Naciones Unidas es un listado de productos de uso en emergencia. El EUL se ha dado a Pfizer, la de AstraZeneca con sus variantes, y después vendrá la de Moderna a fines de febrero. Prontito, mediados de marzo, en 10, 15 días, el listado anunciará Sinopharm y también la de Sinovac. En marzo o en abril, más abril, la lista de productos incluirá la de J&J. Se está discutiendo Gamaleya y Novavax si se incluirán en la EUL. Johnson Johnson será en marzo, me parece. Bien, acá vemos la línea de tiempo. Acá les estoy mostrando una línea de tiempo ambiciosa. Sabemos que COVAX es una iniciativa que se inició en junio hasta hoy. Estamos hablando que hay 190 países confirmaron y expresaron interés y firmaron, se comprometieron a ser parte del COVAX y se ha de alguna manera asegurado muchísimo dinero. Vemos que todas las vacunas, logísticamente, es un tema sumamente complicado la logística, pero al día de hoy estamos planeando que durante este febrero vamos a hacer un rollout y para el 12 de abril el objetivo ambicioso es que cada país haya recibido un poquito. Quizás es una gota en el océano, pero es la intención del COVAX dar algo. Y el tema es que lo hemos logrado. El 24 de febrero, hace 2 días nada más, el primer envío, gracias a la iniciativa COVAX, fue de alguna manera enviado. Acá en pantalla vemos el suministro actual según la iniciativa COVAX. Inicialmente, bueno, en febrero, poquito a poquito, pero después vamos viendo que habrá un crecimiento exponencial porque tendremos más vacunas, porque hay un escalamiento de producción por parte de los laboratorios y tendremos más y más vacunas. Los volúmenes asegurados hoy, el día de hoy, va a cambiar, ¿no? El volumen asegurado es 1,6 mil millones de dosis al final de diciembre. El objetivo es más de 2 mil millones de dosis a fines de diciembre. En gris están viendo que hay volúmenes que están en negociaciones activas. Acá en pantalla ven las estimaciones de suministro global según la iniciativa global. Azul oscuro
África. Inicialmente ha sido sumamente importante mostrar que hay buena voluntad, pero la buena voluntad si no hay suministro, porque verdaderamente uno tiene poco suministro, si uno le da pocas dosis, pero vamos aumentando la cantidad de países, pero la idea es que esto a fines de este año mejore, llegando a 2.000 millones de dosis. Debo confesar que esto va más allá del envío, de la logística, está lo que es la disposición de los países. Bueno, tenemos esta vacuna, se la damos. No, el país tiene que estar listo. Entonces, la vía al uso de la vacuna en un país dependerá en la autorización regulatoria y pero muy importante, la aprobación de la importación. Hemos tenido demoras, obstáculos por barreras a la importación. Lleva tiempo la política implementada, mecanismos de procuración y el plan y la ejecución del uso de la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y lo que está pasando es que tenemos el listado de la OMS y también tenemos una autoridad regulatoria estricta o a través de la lista o a través de un prerequisito. Si la vacuna no tiene autorización de la SRA ni está en el listado, COVAX no puede distribuir. También recomendaciones del grupo SAGE, cómo utilizar las vacunas y todas las reglamentaciones de las vacunas depende de los acuerdos dentro de la iniciativa COVAX, las asignaciones y también lo que sería NDVP, que es el Plan Nacional de Desarrollo e Inmunización, el NDVP. O sea que básicamente, gracias, doctor Becerra. Bueno, el país tiene que estar listo, tiene que estar preparado. Hay que presentar una solicitud de vacuna y se evalúa al país. No vamos a mandar vacunas que se pueden llegar a perder. Entonces hay una vía regulatoria e incluye todo un tema que tiene que ver con mecanismos de indemnización sin perjuicio de la responsabilidad. Este es un formulario que cada país debe completar. Hay preguntas regulatorias, logística, plan de campañas de vacunación, logística, financiación, el tema de los eliminación de residuos, eventos adversos y todo lo demás, y también cadena de suministros, o sea, cómo se hace el monitoreo. Hay de alguna manera planes de evaluación y obviamente nosotros tenemos esto publicado y gente de Gavi, de COVAX, han trabajado país con 190 países para hacer todo este papeleo. Las 3 áreas más problemáticas es cadena de suministros, también eliminación de residuos, también faltan detalles o no hay una asignación de vacunas iniciales o quizás no tienen planes para la cadena de frío, no hay nada, el tema de la seguridad vacunal, plan, coordinación, ¿qué pasa con los eventos adversos relacionados a la vacuna? Todos estos temas se tienen que abordar país por país y el país tiene que explicar. Y esto es fundamental. Y esta es mi anteúltima diapositiva y nosotros hemos desarrollado una caja de herramientas de introducción a la vacuna para el COVID. Es un repositorio de recursos, documentos de capacitación en idiomas diferentes para que todos los países se apresten. Está actualizado, está disponible a nivel público. Por favor, hay un sinnúmero de diapositivas en esta caja de herramientas, hay material de capacitación y de guía. Para cerrar, hay plataformas diferentes con características de vacunas diferentes, tienen obviamente exigencias diferentes. Hay que hablar cómo utilizar. Hay contrapartidas importantes. El suministro hoy es el peor obstáculo. Las primeras lecciones sobre el impacto de la vacuna vendrán de Israel porque tiene una enorme cobertura. Buenas noticias. COVAX
ha empezado a distribuir desde antes de ayer vacunas. Necesitamos más cobertura, pero sabemos que estamos focalizándonos en los países de más riesgo, aún si recibieran diríamos un porcentaje menor. Prometemos que les daremos todas las vacunas que necesitan. Muchísimas gracias. Gracias por tu mensaje esperanzador. Usted ha dado una perspectiva interesante desde COVAX y la iniciativa SAGE. Gracias. Y gracias a la tecnología de Suiza, nos vamos a África y vamos a escuchar a este profesor. El profesor Kolo es director general de WAHO, del West African General Health Organization. Se graduó en Nigeria, donde también se entrenó en Reino Unido y en Canadá, y pasó mucho de su carrera profesional en Inglaterra antes de que en marzo 18 fue nombrado a cargo de WHO, o la Oficina Regional Africana Occidental, y el profesor Kolo ha tenido roles internacionales de cooperación en salud y también en organizaciones profesionales. Tiene un doctorado de la Universidad de Londres, un profesorado del University College de Londres, varias publicaciones científicas a su nombre. Allí el doctor Kolo en WHO ha llevado a cabo una agenda de intereses incluyendo muchos participantes. El doctor Kolo recomienda utilizar disrupción constructiva para estimular programas, para tener programas de intervención de salud saludables, para poder mejorar las condiciones en esas regiones. Y también ha participado en comisiones regionales de enfermedad. Un placer tenerlo aquí para escuchar la voz africana de usted, para conocer lo que está pasando con las vacunas en su región. Muchísimas gracias. Y tiene usted entonces la pantalla. Muchísimas gracias, Francisco. El placer es mío, en realidad, porque escuchando a los dos oradores previos, yo también he aprendido mucho. Realmente es una ocasión de escuchar y de aprender para mí. Quiero compartir mi pantalla. A ver, brevemente, en esta ocasión hablaré sobre los problemas que tenemos en África Occidental y lo que la Organización de Salud de África Occidental, de qué se trata y qué estamos haciendo en esta parte del mundo con respecto a las vacunas. Como ustedes saben, el África Occidental incluye varios países, aunque no todos ellos son parte de nuestra organización en salud y tampoco de la Organización Económica en Común. Mauritania y Camerún son parte de África Occidental geográficamente, pero no forman parte de la comunidad económica de estos estados. Tenemos entonces 15 países, 8 francófonos, 5 de habla inglesa y 2 que hablan portugués, lusófonos, Guinea del Sur y Catoveri. La población es 390 millones de personas y tenemos nosotros, si miramos todo África, nosotros tenemos la población regional más grande, mayor. El bosquejo de mi charla va a ser sobre qué hacemos nosotros en nuestra Organización de Salud de África Occidental, cuál es el estado actual de la pandemia y cuáles son los problemas en cuanto a salud y la vacuna del COVID. Esta es una organización que surgió de la unión entre una organización de investigación que era francófona, el control de pandemia, la Organización Francófona de Investigación. Eso fue la unidad de investigación original. Conocerán en la década del 60 varias publicaciones de ellos de malaria y de resistencia a drogas antimalaria. Luego, en el 72, hubo una organización de habla inglesa que era para
estandarización y para entrenamiento de posgrado. Era básicamente en Lagos, OCCG, entonces que estaba en Burkina Faso, Pobollo Lazo. Nosotras son las dos organizaciones que nos unimos en el 84 para formar esta organización de salud de África Occidental, WHO según sus siglas en inglés. Se aprobó su funcionamiento cuando se aprobó el protocolo por los gobiernos y a partir del 84, entonces, la segunda ciudad de Burkina Faso, Bobo-Dioulasso Lazo, fue donde estaba la sede. Yo estoy hablando desde Nigeria, desde Abuja, donde está también ECOWAS, pero debido a COVID-19 tenemos ahora una distribución regional y tenemos una sede acá en Abuja. El Centro Regional de Control de Enfermedades para África Occidental, que está en segundo abajo, también es el centro del CDC africano y está aquí en Abuja. Y bajo el primer director general empezó en abril del 2000, o sea que esta es una organización que hace 30 años que existe y es regional desde hace 21 años. Acá muestro un resumen de los objetivos de la organización según establecido por los 15 gobiernos que trabajaron en conjunto. Armaron una organización para armonizar, juntar recursos y colaboración entre ellos y también con otros. O sea, nos da un mandato abierto para trabajar abiertamente con todos los que promueven salud para poder combatir los problemas de salud de la región. Nuestras zonas de prioridad son 5 áreas principales. También usted mencionó esto en su introducción. Sin embargo, la que nos preocupa más en la pandemia es la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Sin embargo, nosotros también tenemos en todas las áreas de prioridades elementos comunes, cómo construir capacidad o instalaciones en la región, cómo se entrega el mandato de integración regional, fortaleciendo las redes entre los 15 países y cómo mantenemos esto en funcionamiento. Tenemos que tener un impacto poblacional con nuestros programas para tener resultados medibles y también podemos hacer control cada tanto de las mismas. El primer caso en Lagos se dio el 27 de febrero, primer caso de COVID del año pasado, por supuesto. En la zona ECOWAS, desde esa fecha tenemos 280.000 casos cumulativamente, de los cuales 4.927 han muerto y hoy por hoy, con la segunda ola, tenemos 41.065 casos activos. Dicho esto, inmediatamente quiero llamarle la atención al hecho que nosotros en Oahu, colectivamente, con todos los socios, promovemos y somos sponsor también de detección en las comunidades para conocer exactamente cuál es la prevalencia real del COVID en nuestra zona. No hacemos tanto testeo como querríamos, por supuesto, y por supuesto no testeamos tanto como los países de Occidente, pero esta semana se publicó un trabajo que se hizo en Nigeria, algunos de los estados de Nigeria, donde hay pruebas de anticuerpos rápida. 23% de la población testeada tenía anticuerpos en un programa domiciliario casa a casa. 19% varía según los estados. Así que podemos decir de que a pesar de que nuestra incidencia es del 1%, si se quiere, es por supuesto muchísimo superior en cuanto a la prevalencia dentro de la región. Esto es lo que está pasando en cuanto a los casos promedio en los 7 últimos días. En la segunda ola tuvimos un número mayor de casos en los 7 días promedios y mayor número de muertos. Miren aquí que ahora estamos viendo una disminución en cuanto al número de casos. Pasamos el pico de la segunda ola, parece, y está bajando. En Oahu, la tarea que tenemos como organización intergubernamental, nosotros somos una organización de gobierno. Entonces,
trabajamos entre gobiernos también y es nuestra responsabilidad. Somos como si fuera un ministerio de salud regional. Estamos a cargo de la salud de la región, ¿no es cierto? Como tiene la Unión Europea, un departamento particular y también está, por supuesto, la Organización Panamericana de la Salud y otros cuerpos regionales parecidos. Lo que hemos hecho durante la pandemia es primero, concordar una estrategia regional. Esto lo hicimos incluso antes de tener el primer caso de la región, el 14 de febrero de 2020, antes de que se declarara la pandemia, inmediatamente después de la declaración de la emergencia de preocupación mundial, el 13 de enero, nosotros nos reunimos, los ministros, y eso es una de las cosas que puede hacer Guajo, nos juntamos, los gobiernos, los ministros, para concordar el proceso. Entonces, estuvimos de acuerdo a nivel del concepto en la zona y después un plan regional de costo y mayor monitoreo entre fronteras, qué debíamos hacer y cómo ejecutarlo. Esto ha seguido con cierto éxito en grados variables y sabrán que cuando existe una crisis está el desafío entre la integración regional y la soberanía nacional, pero en general ha funcionado bastante bien. Después, Guajo también ha tratado de movilizar recursos, ¿no es cierto?, de juntar fondos y pudimos juntar bastante dinero de fuentes internas y externas, con lo cual apoyamos no solamente países con materiales para COVID-19, pero también con compras de pruebas diagnósticas, material de protección personal y pudimos obtener material de bastante buena calidad, incluso cuando se alteró la cadena de suministro mundial. Y después empezamos a hacer entrenamiento local, porque al cerrar las fronteras para tener una respuesta rápida no era tan fácil, ¿no es cierto?, hacerlo en cada país. Y teníamos que tener un aumento en la capacidad y la búsqueda. Y para eso había que entrenar. Hicimos mucho entrenamiento online. Después también tuvimos países que tenían problemas específicos. Por ejemplo, Senegal al principio tenía problemas con identificar suficientes personas para trabajar en identificación de contactos y entrenarlos en personal de salud. Así que le dimos ayuda financiera para liberar a algunos de los que trabajaban en salud del sistema público para que pudieran trabajar a campo. Y Senegal no es el único. ¿Cuántos minutos? 10 minutos, sí. Muchas gracias. Gracias por avisarme. Entonces, paso ahora a la última parte de mi charla, que es el acceso a la vacunación contra COVID-19 en África Occidental. Los primeros dos oradores, y por eso vine yo también a aprender, ya se habló mucho sobre esto y Annalise dio mi charla prácticamente, porque lo primero que debemos decir es cuáles son las fuentes de vacunas para nosotros en África Occidental. Hay 4, el COVAX, que Annalise ya ha explicado en detalle. Las buenas noticias, no la única, pero otra buena noticia que sale de COVAX, además del hecho de que empezaron ya a distribuir, es que ellos aseguraron más fondos de lo esperado y son capaces además de dar más del 20% que prometieron. O sea que eso son muy, muy buenas noticias. Estamos muy contentos al respecto. Después iniciamos una Unión Africana que se llama AVAT, que es el Comité de Tareas de Vacunas Africano, para tratar de cerrar algunas de las brechas, ¿no es cierto?, para poder llegar a un 50-60% por lo menos. Ahora, no seamos ilusos, ¿no? Lo que queremos acá es apoyar en primera instancia los grupos prioritarios. Eso no es 50-60%. Según cómo se calcula, ¿no? 50-60% según la distribución demográfica. La tercera fuente es la procuración agrupada junto con ECOWAS y con Guajo. O sea, juntamos fondos de los distintos países y usamos múltiples fuentes para identificar vacunas y asegurarnos de tenerlas. Y el final es el acuerdo bilateral que realizan los países en zonas individuales.
Como ya se ha dicho, la primera vacuna disponible es la menos lógica o la menos práctica para nosotros en vacuna en África, que es el Pfizer, porque no tenemos instalaciones que tengan nitrógeno líquido para poderlo almacenar. Sin embargo, se han hecho muchos acuerdos, como pueden ver, tanto a través de COVAX y a través de la Unión Africana y países individuales que también han firmado acuerdos a distintos precios para lograr vacunas para su país. Esta diapositiva, también la mostró Annelies, el único problema es que en la diapositiva de ella excluyó Marruecos. Acá Marruecos es el único país africano que se ve en este panel. Y estamos hablando de una permisión de vacuna de 0,25%. Esto resume todas las diapositivas que tengo para presentarlos. ¿Por qué es esto así? ¿Y cómo vamos a tratar de resolverlo? Porque la seguridad global es tal que aunque tengamos permeación 100% de la población, hasta que no haya más en otros países también de cobertura, ningún país está seguro. Y después trabajamos en esto en nuestro país también, en nuestra región, pensar sobre cómo obtenemos vacunas para los grupos de prioridad en los distintos países de COAS y cómo calculamos que hay que hacer para lograr el 30%. Si solamente nos da COVAX un 20%, ¿cómo obtenemos más? Y aunque compremos AstraZeneca a $4 por dosis, ¿cuánto necesitamos para? Casi son $1.000 millones. Hasta la fecha debemos decir que la imagen cambia, ¿no? Cambia todo el tiempo, como todo el mundo sabe. En vacunas, todos los días, todas las semanas, el panorama cambia. Nosotros pensamos que vamos a estar en una situación tal que vamos a tener que juntar $1.000 millones con vacunas que cuestan $4 cada una para lograr la cobertura. Y GAIU, COVAX no nos van a dar eso y vamos a tener que buscarlo en otras fuentes. Es importante también saber que utilizando la herramienta de la OMS, que es la de VIRAX, o sea, el puntaje, los países de ECOWAS no le están yendo tan mal. 57% tenemos de puntos en el puntaje compuesto, ¿no es cierto? Cabo Verde, por supuesto, Ghana, algunos son los países que tienen puntajes más altos comparados con otros países. Pero bueno, estamos trabajando en esto. En la plataforma africana, que pensamos que vamos a llegar a 80 millones de vacunas adicionales del EWAS de África Occidental, pero nos faltan 240 millones, ¿no es cierto?, para llegar al 50%, ni siquiera estoy hablando del 60%. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos algunos países, Marruecos, Algeria, Egipto, Sudáfrica, Ghana. Hace 2 días recibió 600.000 de COVAX. Costa de Marfil va a recibir hoy 500.000. Senegal ha recibido una donación de China y Guinea también, que participó del ensayo clínico ruso de Sputnik, recibió 500 dosis. En Nigeria esperamos en la próxima semana que lleguen algunas dosis también, pero bueno, es una gota en el océano comparado con lo que necesitamos. Hemos tenido discusiones estratégicas con los ministros para progresar. Estamos hablando de junio 2020. Los jefes de gobierno en sí, al ver el panorama, decidieron que tenían que tener un fondo rotativo de vacunas. O sea, no solamente tener disponibilidad a corto plazo, sino también en el término medio y a largo plazo hacer producción, manufactura. Tenemos 3, Senegal, Nigeria y Ghana, que están casi listos para poder, en asociación con otros, empezar a fabricar, para no tener que comprarlo de los centros en India de distribución y empezar inmediatamente con eso. Y es parecido a lo que está haciendo hoy Egipto con Sputnik. Tenemos unos desafíos, es mi anteúltima diapositiva. El tema de logística sigue siendo un problema. Cuando llega la vacuna se necesita la jeringa. Hay que tener el entrenamiento. Tenemos países como Nigeria, acaba de salir de polio, somos libres de polio y tenemos aún mucho del coaching hecho para vacunas que usaron para
vacunación máxima para polio. Y tenemos también programas ampliados de inmunización. El segundo desafío es la aceptabilidad de la vacuna. Ustedes hablan de la duda vaccinal, ¿no es cierto?, en países desarrollados, pero nosotros hablamos de aceptabilidad. No es que son antivacunas. En algunas zonas es antivacunas, pero sino más bien es la duda, ¿no es cierto?, respecto de vacunarse. Un estudio reciente ha mostrado era menos del 60% iba a aceptar la vacuna en Senegal y más del 40% no. Y los que aceptaban, no había ninguna diferencia en cuanto a géneros. Los adultos mayores parecían ser más los que aceptaban las vacunas. Para concluir entonces, para no pasarme mucho de mi tiempo, primero, Francisco, muchísimas gracias y a la Universidad FIU por invitarme. He venido a aprender también para cómo mejor apoyar a nuestros países. Nuestras necesidades son, por supuesto, muy altas. Hay voluntad política, pero necesitamos todavía trabajar mucho más. La inequidad mayor es la falta de vacunas para mí. Y Israel ha mostrado que tiene 88% más de la población vacunada. Entonces, eso muestra el éxito de la tarea. No es solamente pagar la vacuna, ¿no es cierto? Pero si uno puede hacer acuerdos, hay países que compran 3 o 4 veces lo que necesitan para su población, hace que la vacuna no sea disponible para otros países. Después de la reunión del G7, por suerte, esto ha cambiado, se está modificando. Hay anuncios que han hecho en Inglaterra, en Francia, creo que Canadá también, que van a poder entonces compartir algunas de sus vacunas. Después estamos trabajando para mejorar la disponibilidad de asociaciones y colaboraciones sur-sur y norte-sur también. Y, por supuesto, tenemos los desafíos de la logística y de la accesibilidad. Muchísimas gracias por tenerme. Espero haber terminado a tiempo y voy a aguardar con mucho gusto la discusión. Sí, estuvo a tiempo, doctor Colo. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por hacer escuchar la voz de África, una voz que no es escuchada tanto, ¿no?, durante la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Okolo. Vamos al panel. Tenemos un panel espectacular y después haremos un panel de preguntas y respuestas muy provocativas.